Activismo político, pues la lucha social. El día de hoy también nos acompañan del Comité Estatal la maestra Blanquita Piña, secretaria de Cultura, con la que vamos a estar trabajando muy de cerca. También contamos con la presencia de la maestra María Chávez, secretaria de organización, del Comité Estatal. Bueno, ya sin mucho preámbulo, porque ya estamos media hora retrasados, le voy a ceder la palabra al doctor Pedro Salmerón, para el cual les pido un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación al Comité Estatal de Morena, y en particular a la Secretaría de Jóvenes, para hablar de este libro que publiqué hace unos meses. Un poco, ¿sí se oye atrás? Sí. Que el título parece casi oportunista, porque si lo publiqué en 2015, justo a la hora de buscarle título, habíamos pensado varios. Finalmente ganó ¿no? 1915, que sería en letras grandes, pero en realidad la coyuntura del centenario de lo que cuento en este libro fue casual. Este es o no casual. El libro que estoy presentando ahora, este libro, es la parte final de un largo proceso de investigación que duró 20 años, o casi 20 años. Desde que diseñé mi tesis de licenciatura, hace 20 años, o 20 años, hacía el año pasado que terminé este libro, diseñé yo una investigación sobre la historia social del villismo. La tesis de licenciatura fue un avance, fue una revisión, decimos los historiadores, historiográfica, un estado de la cuestión, es decir, un balance de qué temas, qué aspectos del movimiento social villista habían sido estudiados por los historiadores. Y luego de eso, luego de esa tesis de licenciatura, diseñé una tesis de posgrado que para mí era toda la historia del villismo y que a la mera hora tuve que cortar a la mitad, y esa fue mi tesis, un libro que publiqué hace 10 años, La División del Norte, y luego tuve que publicar un libro más para poder llegar a un libro titulado Los Carrancistas. Y con este libro termino yo este proceso de investigación. Salió oportunamente para el centenario, era lo que quería decirles, y en realidad pues lo que hice fue decidirme a publicarlo por fin. Fue un libro que me costó mucho trabajo, varias veces estuve a punto de no querer de detenerlo, de abortar la misión, y finalmente cuando se acercaba el centenario decidí meter el acelerador y terminar y aprovechar la efeméride, y entonces pues, darlo a conocer justo con el pretexto 1915-2015, ¿no? Ahora que ya ni siquiera es 2015, pues ya no tengo ni ese pretexto. Esa es un poco la historia de ese libro. Un libro que me costó mucho trabajo y que es el final para mí de mis investigaciones sobre la Revolución Mexicana. ¿De qué trata el libro? No se los voy a contar porque quiero que lo compren o que se cooperen para comprarlo entre varios, ¿no? Pero sí les voy a decir, sí trataré de invitarlos a leerlo. ¿De qué va este libro? Este libro empieza en el verano de 1914. ¿Podría yo decirles que tenían que leer antes los otros dos libros míos? No, este libro se puede leer solo. Y todo libro empieza en algún momento. Yo lo sitúo en agosto de 1914. ¿Por qué en ese momento? En ese momento la revolución política ha triunfado. En agosto de 1914 han desaparecido del mapa las fuerzas del orden, es decir, el ejército, la marina, la gendarmería, las policías, los partidos políticos, los tres poderes
de la Federación no hay presidente, no hay poder judicial, no hay Congreso de la Unión desde octubre del año anterior. Los entonces 4 niveles de gobierno, había entonces un nivel que ya no existe más, el de las jefaturas políticas. No hay un solo gobernador constitucional en funciones, salvo el de Coahuila, que había renunciado para encargarse de la primera jefatura, por lo tanto no hay ni uno. ¿Sí? Es decir, los cuatro niveles de gobierno, los partidos políticos, los periódicos, es decir, todas las instituciones políticas del Estado porfirista habían desaparecido. No desapareció el porfiriato cuando se fue el dictador en mayo de 1911, porque las instituciones políticas del porfiriato prevalecieron 3 años más. Tuvo que haber una revolución mucho más violenta que la rebelión maderista para borrar del mapa el estilo político y las instituciones porfiristas. Y es el momento en el que inicio el libro. En ese momento no hay Estado, ha desaparecido el Estado, y en lugar del Estado están los ciudadanos en armas, como les gusta llamarse a sí mismos, que forman los ejércitos revolucionarios. Y estos ejércitos revolucionarios y sus jefes controlan diversas porciones del país. Hay regiones del país que están en manos de grupos regionales, y hay una muy complicada geografía de estos grupos revolucionarios. Ha terminado pues la revolución política, entendida como la destrucción de un régimen, ha terminado. En ese momento empiezo el libro. Y entonces me planteo un problema. El problema en ese momento es que los revolucionarios vencedores, victoriosos ya, tienen distintas concepciones sobre lo que hay que hacer ahora. Es decir, ¿qué sigue ahora que destruimos el aparato del Estado? Y en una serie de discusiones que retoman cosas que ya venían haciendo y diciendo los revolucionarios, durante 3 largos meses se van delineando 2 grandes posiciones. Hay un montón, hay 40 o 50, pero se van nucleando en torno a 2 posiciones. Una posición abanderada, o cuyo jefe visible es el primer jefe de la revolución anterior, don Venustiano Carranza, plantea que la revolución ya terminó y que lo que sigue entonces es reconstruir el Estado. Don Venustiano plantea de manera difusa, todavía va a tener que aclararse a lo largo de los siguientes meses y años, la modernización y la institucionalización del porfiriato. Eso es lo que realmente plantea don Porfirio. ¿A qué me refiero con esto? La dictadura porfirista era no exactamente ilegal, pero sí metalegal, es decir, estaba por encima de la ley. Porque la Constitución de 1857, con la que gobernó don Porfirio, era una constitución que concentraba el poder público en manos del legislativo y con instituciones democráticas y con un soberanismo popular muy marcado. Al no cumplirlo, al violentar esas características jurídicas, don Porfirio estaba por encima de la ley y se había generado un gobierno autoritario, eficaz, despótico, violento, que aparentemente cumplía con la ley, pero que la violentaba cotidianamente. Y además un poder autoritario y eficaz para la élite, que tenía un enorme problema. Para funcionar dependía del carisma, de la habilidad política de un individuo, Porfirio Díaz. Entonces lo que plantea Carranza es esa eficacia, esa dureza, ese autoritarismo, esa concentración del poder público en manos de un individuo, hacerlo legal. Hacerlo legal y que dependa no del carisma de un individuo, sino de una institución, la Presidencia de la República. ¿Sí? Carranza, pues, lo que está proponiendo es
modernizar e institucionalizar lo que en el porfiriato es no legal y es dependiente del carisma de un individuo. Y Carranza también está proponiendo detener la revolución social, es decir, también es una propuesta autoritaria, institucionalizadora del autoritarismo, pero también regresiva, detener la revolución, ¿sí? Respetar el principio de propiedad, respetar el modelo de progreso porfiriano. La pregunta sería entonces, ¿para qué se había hecho una revolución y por qué alguien como Carranza se habría sumado a una revolución? Si es lo que está planteando. Porque Carranza pertenecía desde antes de la revolución y muy claramente en 1909 y 1910 a un grupo político vinculado a un viejo porfirista, Bernardo Reyes, que planteaba no la destrucción del porfiriato, sino justamente esto, su tránsito hacia formas políticas más modernas y sobre todo buscar algunas formas de romper la dependencia extrema del país hacia el capital extranjero. Es decir, no otra cosa. ¿Qué quiere decir con esto? Carranza no mintió. Carranza nunca prometió una revolución social, nunca prometió el reparto de la tierra, nunca prometió la mejora laboral, nunca prometió legalizar los sindicatos. Carranza lo que buscaba era eso, era lo que consideraba factible y lo que creemos, él creía que era lo mejor para el país. Carranza pues está planteando, aquí terminó la revolución y hay que reconstruir el Estado y volverle a dar su carácter legal. Pero enfrente se va aglutinando un grupo rival del carrancismo que plantea que la revolución no ha terminado, que apenas está empezando y que lo que sigue es la revolución social. Revolución social que debe empezar por la destrucción del principal modo de tenencia de la tierra, que es la principal riqueza del país. Revolución social que debe empezar por la destrucción del latifundio. Y estos revolucionarios que plantean la revolución social no es que le estuvieran prometiendo, y esto es fundamental, es que le estaban haciendo. En 1913, el 12 de diciembre de 1913, Francisco Villa, recién nombrado por su gente, por sus hombres, gobernador de Chihuahua, dictó un decreto fundamental que no nos enseñan cuando hablamos del villismo. Nos cuentan del villismo o de Pancho Villa, sus mujeres, sus pistolas, sus caballos, sus tesoros enterrados. No hay, dejen de buscar tesoros de Villa, no hay. Todo el dinero que tuvo se lo gastó en la guerra. Pero no cuentan este decreto. En este decreto del 12 de diciembre de 1913, Pancho Villa cuenta cómo los latifundistas de Chihuahua se habían adueñado de la tierra mediante la aplicación arbitraria de las leyes liberales y a través del despojo y la violencia, y que luego habían utilizado su poder para destruir el gobierno democrático de Madero, y por lo tanto, dice, por lo tanto son confiscables y se confiscan, estoy citando textualmente el documento, son confiscables y se confiscan todos los bienes muebles e inmuebles y documentaciones de toda especie de los individuos, y aquí viene la lista de 17 familias. Por medio de ese acto, ¿sí? El primero es Luis Terrazas e hijos, hermanos Krill, hermanos Falomir, José María Sánchez, en efecto, el primero de la lista es el general Terrazas, dueño de 2.600.000 hectáreas, ¿no? Por medio de ese acto, Pancho Villa pone bajo administración militar revolucionaria 4,5 millones de hectáreas, de las cuales unas 300.000 eran de riego. Una fundidora de hierro y acero, 6 fábricas textiles, molinos de trigo y harina, empacadoras de carne, la cervecería de Chihuahua, fábricas de zapatos, desfibradoras de guayule, es decir, fábricas de caucho natural, 2 bancos, los tranvías de Chihuahua, etc. Y los pone bajo administración militar.
Y con eso hace dos cosas: paga la guerra es muy cara, convierte la división del norte en una poderosa máquina militar que en los meses siguientes va a destruir al ejército federal en marzo, abril, mayo y junio de 1914, y paga lo que ahora llamaríamos política social. Se erradica el hambre de Chihuahua, se pagan pensiones a las viudas y los huérfanos, se construyen 57 escuelas, etc. ¿Qué quiere decir con eso? Regreso a lo que le estaba diciendo antes. No es que Pancho Villa y la facción villista de la revolución proponga la revolución social, es que la está haciendo. La revolución social, que en un país donde la oligarquía está conformada por hacendados, empieza por la destrucción del latifundio. ¿Sí? Y entonces no es que Pancho Villa prometa destruir el latifundio, es que ya lo destruyó. Y lo mismo pasa en Morelos, en Morelos y en Guerrero bajo el gobierno zapatista. No solo está destruyendo Zapata el latifundio y regresando las tierras a los pueblos, también está modernizando y socializando los principales mecanismos de producción de Morelos. Por ejemplo, cuando los farsantes de la historia y los historiadores de derecha dicen que Zapata únicamente quería volver a la comunidad tradicional, mienten con descaro, mienten cínica y desvergonzadamente. Zapata expropia los 32 ingenios azucareros de las haciendas y los concentra en 7 centrales que convierte en cooperativas obrero-campesinas. Si eso es volver a la comunidad tradicional, no entiendo nada, ni de comunidad tradicional ni de socialismo, ¿no? Lo que estaba haciendo Zapata, sin decirlo, era socializar la producción agraria y la producción industrial o agroindustrial de Morelos. ¿Sí? Había una revolución social en marcha en México en agosto de 1914. Y son incompatibles, o no hay forma de hacer compatibles. En el momento en que están armados, mandan grandes ejércitos, hay un proceso de efervescencia social, a un grupo que quiere detener la revolución para modernizar, institucionalizar, dar orden, seguir la ruta del progreso, etc. Con otros que están planteando hay que destruir el latifundio e iniciar la revolución social. No hay forma de hacerlos compatibles. Por lo tanto, exactamente 3 meses después de que se consuma la destrucción del aparato de Estado porfirista, que se formaliza el 13 de agosto de 1914, exactamente 3 meses después, el 14 de noviembre, luego de 3 meses de negociaciones, arreglos, alineaciones, etc., empieza la nueva guerra, la nueva fase de la violencia, a la que yo llamo guerra civil, porque ya no es revolución, la revolución ya había terminado, el régimen ya había sido destruido. Es la guerra civil entre los dos grupos vencedores de la revolución, ¿sí? Los constitucionalistas en contra de los villistas y los zapatistas. Esa es la materia de este libro. Yo empiezo planteándoles esta situación que acabo de resumir y luego presentando a los contendientes. ¿Quiénes son? ¿Qué tienen? ¿Con qué recursos cuentan? ¿Cuántos soldados tienen? ¿En qué territorios están? ¿Cómo se forjan las alianzas nacionales? Y a partir de ahí los pongo en escena, en la guerra. Es el punto de partida del libro. Segundo punto de partida del libro. ¿Por qué escribí este libro? Este libro es realmente el que yo quería escribir, más allá de los libros anteriores. Los libros anteriores de alguna manera fueron la preparación de este, que era el que yo realmente quería escribir. Y entonces les voy a contar una historia personal, si me lo permiten. Yo crecí en Celaya, Guanajuato, y en una familia de militantes de izquierda nacionalista. Y me gustaban las novelas de aventura, y de chavo me gustaba la historia. Y me gustaba oír historias. Y además tenía la ventaja de ser muy mal estudiante en la secundaria y en la prepa, sobre todo en la secundaria. Entonces me iba de pinta con mis amigos, con las bicicletas, y me subía, o con las bicicletas o sin las bicicletas,
Y una de nuestras expediciones favoritas era, mi secundaria estaba a media cuadra de la estación del tren. Nos íbamos a la estación del tren y jugábamos en la estación para pesadilla de los trabajadores ferrocarrileros. Nos colgábamos de los trenes, nos íbamos hasta Villagrán por un lado, hasta La Favorita por otro. Hacíamos saqueo hormiga de las cosas que llevaban los trenes, etc. Pero además de eso, como yo era lector de historia, y en aquellos tiempos en Celaya, desde el techo de un vagón de mercancías se veía todo el llano. Lo más alto que había en Celaya en aquel tiempo eran las torres de las iglesias. Se veía más o menos todo el campo de batalla. Entonces yo busqué los mapas que se podían conseguir de la batalla de Celaya, la leí, me conseguí mapas topográficos, brújulas, estudié cómo funcionaban las armas y leía las descripciones de la batalla de Celaya y decía, y después de leerlas y leerlas decía, mi madre, así no fue, no pudo haber sido así, no tiene ninguna lógica, no es cierto. Y entonces volví a recorrer los terrenos, medía distancias, calculaba y decía yo, no puede ser, no tiene lógica, ¿sí? Así no pudo ser. Y me quedé con esa certeza, desde los 13, 14 años tenía yo esa certeza. Y ahora, los 30 años después de eso, sé que yo tenía razón. Así como la contaban los libros de historia, no había sido la batalla de Celaya, no pudo haber sido así, y no había sido. Entonces me pregunté, ¿cómo fue? Si desde entonces quería yo, si así no fue, ¿cómo fue? Y luego me pregunté, si la batalla de Celaya no fue así, ¿por qué la guerra, como nos la han contado, fue así? Seguramente tampoco ha de haber sido como nos la cuentan. Yo no creo que Zapata haya sido tan pendejo, como nos han contado siempre, como para abandonar la guerra, retirarse a Morelos y dedicarse nada más a lo suyo, como si no supiera que la derrota militar de la División del Norte iba a provocar la destrucción de su proyecto social. ¿A poco era tan pendejo Zapata? ¿De verdad? ¿Era tan pendejo como nos lo cuentan los libros de historia? Entonces, lo que hice fue preguntarme a mí mismo durante muchos años, si así no fue, ¿cómo fue? Y la verdad es que me costó mucho trabajo, porque yo no quería partir, como muchos historiadores, algunos muy inteligentes y muy capaces que descubrieron cosas formidables en otros campos, no quería partir de dar hechos establecidos. ¿Cómo fue la guerra exactamente? No lo sé, pero les planteo algunas cosas que sí aprendí en estos 20 años de investigación. Y les digo que hay cosas que de ninguna manera fueron como nos las cuentan, y eso sí ya lo sé. Por ejemplo, les puedo asegurar con absoluta certeza, o con la absoluta certeza con la que los autoridades podemos asegurar cosas, que no es absoluta nunca, ¿sí? Estoy prácticamente convencido de que no hubo cargas de caballería en Celaya. Siempre hemos creído en las batallas de Celaya que Pancho Villa mandó 300 cargas de caballería, y nos imaginamos a los jinetes villistas lanzándose rienda en mano en contra de las loberas obregonistas, desde donde los yaquis pues tiraban al blanco, ¿no? No hubo cargas de caballería en Celaya. ¿Por qué creemos que hubo cargas de caballería en Celaya durante 100 años? Se los cuento en el libro, ¿sí? Pero no hubo cargas de caballería. Por ejemplo, es también un mito. Primero, que Zapata haya abandonado la lucha, y segundo, que los zapatistas no hayan podido cortar la línea de comunicaciones del ejército de Obregón en el Bajío con Veracruz. En el momento clave, los zapatistas rompieron esa línea de comunicaciones y Obregón tuvo que abrir otra a través de Guadalajara y Manzanillo, de tal modo que se surtía. Carranza enviaba las cosas por barco de Veracruz a Coatzacoalcos, en Coatzacoalcos las subían al tren, las mandaban a Salina Cruz, las volvían a subir a un barco, las bajaban en Manzanillo y le llegaban a Obregón en Trinidad después de esa larga vuelta. Entonces, siempre nos dijeron que los zapatistas fueron incapaces de romper la línea de comunicaciones. No, señores, sí la rompieron. Entonces es una mentira que Zapata se haya salido de la guerra y que el ejército libertador del sur no haya cumplido con la parte que le tocaba de la guerra. ¿Por
qué nos contaron eso? Es otra buena pregunta que acá les resuelvo, ¿no? O trato de resolver. ¿Sí? Y sobre todo, para mí, hay dos temas fundamentales. Nos contaron que Villa y Zapata lo tenían todo para ganar, que tenían todas las ventajas militares. No es cierto. Hago cuentas claras con base en el material de archivo y en los mapas y les demuestro que eso no es cierto, que es una mentira. Y finalmente, nos contaron que con todo para ganar, Villa y Zapata perdieron porque no tenían proyecto de nación, porque eran regionalistas, porque eran campesinos, por su estrecha visión y un montón más de cosas, todas las cuales se caen. Se caen, ¿por qué? Porque si yo quito el primer ladrillo de una construcción sobre el que está montado todo lo demás, se caen los demás ladrillos. Y yo, de verdad, si encontré algo también es que ese primer ladrillo, según el cual Villa y Zapata tenían todo para ganar y perdieron, el resto de las hipótesis construidas sobre esa se caen. Y se los voy contando. ¿Por qué perdieron Villa y Zapata entonces, si no es por las razones que nos han dicho siempre? Pues entonces esa es la tarea. La idea aquí es invitarlos a leer el libro, ¿sí? Invitarlos a comprarlo y platicar un poco, ¿no? Y bueno, ese es el libro que traigo ahora con ustedes. Es un libro también que nos habla del presente. ¿Por qué nos habla del presente? Porque nos muestra la capacidad de organización de las masas, la construcción de los liderazgos, la selección y la elección de los liderazgos, lo que hace el pueblo de México frente a los problemas concretos. Y también porque reivindica a nuestros héroes, porque mostrar a un Villa y un Zapata así, como mostrar a Juárez, como mostrar a Guerrero, o a Hidalgo, o a Morelos, es refutar las teorías de los historiadores del régimen actuales que dicen todos son iguales y no hay héroes, todos eran mezquinos, canallas y ojetes. Si ustedes leen a los historiadores del régimen o a los publicistas del régimen como Francisco Martín Moreno, Catón, Macabro Escretino, Zunzunegui, Villalpando y varios más, que a los que les dan mucho espacio en los medios de comunicación, básicamente lo que Luis González de Alba, ¿cómo se me va a olvidar? Básicamente lo que dicen es eso: no hay héroes, todos eran ojetes, mezquinos, gandallas y traidores y así. ¿Por qué dirán eso? Por dos razones. Primero, porque ellos son mezquinos, gandallas, ojetes y traidores, ¿sí? Y el león cree que todos son de su condición, ¿sí? Y segundo, porque entonces pueden decir, cuando nosotros decimos Enrique Peña Nieto es un corrupto y un protector de criminales de Estado, que fue secretario, no todos son corruptos, no todos lo fueron, ¿sí? No mientas, no todos son traidores. Y entonces podemos mostrarles: no defiendas a un traidor, a un canalla, a un asesino y un entreguista diciendo que todos son iguales, porque no todos son iguales. Y segundo, porque reivindicar a Villa y a Zapata es reivindicar la revolución popular, ahora que el ídolo de estos mismos intelectuales y el modelo del gobierno actual es Porfirio Díaz. ¿Sí? ¿Por qué Porfirio Díaz? Pues porque es el prototipo de del palo largo y la mano dura, y de un modelo de gobierno entreguista y un régimen de privilegio. Eso es lo que defienden cuando exaltan a Díaz, no la figura histórica de Díaz, que ni le entienden estos pobres ignorantes, sino eso: la mano dura, el poder autoritario, el pueblo fuera del gobierno, ¿sí? La entrega de los recursos al gran capital internacional y el gobierno para unos cuantos, el régimen de privilegio, como lo bautizó correctamente mi querido maestro y paisano de ustedes, don Arnaldo Córdoba. ¿Sí? Y bueno, con eso yo termino y les paso el micrófono para una ronda de diálogo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos los presentes. Sí nos faltó